El debate presupuestal del gobierno de Yamandu Orsi está en plena cuenta regresiva en diputados y la UDELAR, la Universidad de la República, es uno de los centros de la controversia. El rector Héctor Cancela ha advertido que la propuesta del Poder Ejecutivo cubre apenas el 3% de lo solicitado por la UDELAR y deja sin respuesta demandas clave como infraestructura, becas, desarrollo en el interior y cargos no docentes para sostener una matrícula que ya supera los 160.000 estudiantes. Bueno, ¿cómo está encarando la UDELAR esta instancia? ¿Qué está en juego más allá de estos números? Bueno, ¿y qué expectativas reales tienen con respecto a esta discusión? Vamos a conversarlo con el propio Cancela. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Una persona que viene del mundo de la computación, ingeniero en computación, una persona muy vinculada a la Facultad de Ingeniería, y le preguntaba a Cancela cuál fue su primera computadora. Bueno, fue una Commodore 64, allá por el año 84 aproximadamente, yo vivo todavía en Malvin Alto y había una pequeña academia de computación que la llevaba adelante Guillermo Lancaster en ese momento. Daba cursos de programación usando Commodore 64 y después en casa me compraron uno. O sea que sos un programador precoz. Bueno, en aquel momento realmente no estaba tan difundido y realmente a nivel así hogareño eran casi que las primeras máquinas que estaban llegando a Uruguay. En esa época después también empezaron a llegar, ¿no?, las ZX Spectrum, luego las TK90 fabricadas en Brasil. Y bueno, ahí de a poco se fue difundiendo esto de la informática en el hogar. Pero te era fácil el lenguaje, digamos, de ver la programación claramente. Sí. Sí, eran aquellas máquinas, uno trabajaba con BASIC, también había posibilidad de trabajar directo con el assembler y manejar los sprites en la memoria. La verdad que eran máquinas realmente muy flexibles, lindas máquinas. Podría seguir hablando toda la tarde sobre el tema, pero la última, o sea, de aquella programación, yo me acuerdo las revistas de Commodore que te traían ya con todo el código para simplemente tipear, ¿no? Y ahí te hacías un jueguito, una animación. Así. A hoy, en donde una inteligencia artificial es tu brazo ejecutor de muy buena parte de la programación, ¿cuánto pasó? Y bueno, son pocos años y muchas cosas, ¿no? De alguna manera el mundo de la computación se ha ido complejizando, se agregan nuevas tecnologías, yo digo, es como una cebolla, entonces tenemos cada vez nuevas capas, ¿verdad? Y por supuesto, este tema de los modelos de lenguaje generativo son una de las últimas capas, pero que se basan sobre todos los anteriores. Y bueno, por un lado se aumentó mucho la potencia, por otro los sistemas son muy complejos, entonces muchas veces no sabemos exactamente lo que está pasando adentro. A veces hay sesgos que están allí y es difícil de detectar. Y por otro, bueno, también se perdió un poco esa gracia de realmente estar tocando el corazón de la máquina, digamos, que de todas formas en los sistemas más tipo IoT todavía se hace. Porque, perdón. Dale. Porque se decía que, digamos, hay pleno empleo en tu rubro, en parte porque se necesita mucha mano de obra programadora joven. Pero ahora, con estas innovaciones, ¿se cae esa idea o no? Bueno, no sabemos todavía, el futuro es muy difícil de predecir, es claro que siempre hay cambios en la manera en la cual se está procesando la informática, ¿no? El tipo de empleo puede ir cambiando, lo que decía, en una época tenía que ser el programador assembler, luego el diseñador, luego lo importante eran las interfaces, bueno, de alguna forma el saber utilizar estas tecnologías a quienes lo hacen le abren nuevas oportunidades de empleo, también es cierto que algunos sectores pueden sufrir. Y tener menos demanda. Siempre hay un cambio allí que es difícil de calcular a priori. De todas formas, estar formado en tecnologías abre más oportunidades que no estarlo. Bueno, la convocatoria es para hablar del presupuesto, pero esta discusión presupuestal en la que está inmersa la UDELAR y el país en definitiva, puede eventualmente condicionar, porque vos fuiste decano de la Facultad de Ingeniería, ¿puede condicionar de alguna forma por ese lado las posibilidades que tengamos para estar frente a estos temas? Sí, por supuesto que los condiciona. Uruguay es un país pequeño, ¿verdad? La cantidad de investigadores que tenemos es todavía baja. Para dar una idea, el programa de desarrollo de ciencias básicas en informática tiene 40-50 investigadores para todo el país, es decir, es una cantidad extremadamente pequeña. La cantidad de gente que tiene dedicación total haciendo investigación en informática es de ese entorno, de 50 personas. Y bueno, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que este presupuesto asigna 0 pesos para nuevas dedicaciones totales. Es decir, que hay un montón de gente joven que se está formando, por ejemplo, en estos temas de inteligencia artificial, que está haciendo sus doctorados, que está haciendo investigación a nivel punta, a nivel internacional, y que cuando termine eso, la perspectiva que va a tener es irse a otro país, a seguir haciendo investigación en otro lado, en lugar de hacerla aquí.
Ya es un tema concreto, pero bueno, así ya lo pasamos. Que haya 0 peso para las dedicaciones totales no quiere decir que no vaya a haber nuevas dedicaciones totales, quiere decir que la bolsa de dinero para las dedicaciones totales van a estar, no se va a agrandar y por lo tanto tendrán que empezar a pesar los eventuales retiros de dedicaciones totales para liberar cupos para las próximas dedicaciones totales. Efectivamente es congelar el número total. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el programa de dedicación total en la universidad, si bien existe de la década de los 60, realmente estaba muy disminuido, ¿no? La cantidad de dedicaciones totales que había, por ejemplo, a principios de los años 90, mediados de los años 90, eran 200 dedicaciones totales en toda la universidad. Y hoy hay 1.400, es un incremento importante pero insuficiente. Ahora, la gran mayoría de la gente que está en dedicación total es gente joven. Digamos que no es que prevemos una cantidad importante de retiros, ¿no? No es un sistema maduro en el cual uno puede decir, bueno, todos los años entra y sale la misma cantidad de gente, sino que es un sistema que se estaba expandiendo y que entonces ahora lo que va a tener es un congelamiento. Es decir, en la práctica, efectivamente lo que va a pasar es que va a haber unos pocos retiros por año, unos muy pocos ingresos por año y una cantidad muy grande de gente que se está formando en áreas nuevas de investigación que no va a tener ninguna perspectiva. ¿Tienen estudiado o medido de alguna forma, digamos, la cantidad de profesionales que egresan? Sí. Y después, por estos temas que venimos hablando, ¿su perspectiva es irse? Sí. ¿Se sabe ese dato? No se sabe en concreto en los términos generales. En las dedicaciones totales lo sabemos sí en forma bastante clara porque ya hace varios años que estamos teniendo 80 ingresos por año de promedio, en un año 70, ahora la perspectiva 90. Es decir, que la cantidad de personas que realmente aspira a quedarse en dedicación total no es enorme, pero es realmente esa cantidad de entrada que es la que va nutriendo, también como decía, ¿no? Las nuevas áreas o incluso las ya establecidas. Y bueno, esa gente efectivamente no va a tener una perspectiva de trabajo en investigación aquí. Para la gente que no sabe, estamos hablando del mecanismo que tiene la universidad, básicamente para decirle a un docente, vení y tené esto como tu ocupación principal. Exacto. No tengas a la Universidad de la República como un trabajo secundario en el cual vas, estás unas horas y después en realidad tu principal foco de atención es otro. Absolutamente. Es un poco lo que aspiran casi todos los académicos en algún momento, a tener esa dedicación total para dedicarse de lleno a lo que sea que estén investigando. Exacto. El núcleo docente, digamos, ¿no? La gente que está realmente full time en la universidad. Como decía, más o menos hoy unos 1.300 de 10.000 docentes. Entonces es realmente una cantidad pequeña, ¿no? Es decir, es 1 de cada 8 docentes que vive de su trabajo en la universidad. Los otros 7 en general tienen multiempleo, hacen otras cosas porque no pueden vivir solo de esto. Como ingeniero, que estás en mucho número, es una discusión que ha tenido muchos números como protagonista, ¿no? Por ejemplo, si vos le preguntás hoy, por ejemplo, a un senador frente amplista, pienso, no sé, Daniel Cayani lo dijo, tienen un número que te dicen, la universidad nos pidió un aumento de prácticamente 51% del presupuesto que tenían. Ningún otro organismo te pide un aumento tan grande. Era imposible llegar con esa meta. Ustedes efectivamente pidieron el 51% de aumento. ¿Y por qué ese número? Sí. ¿No es un poco grande ese número? O sea, no. La verdad que te llama la atención. Porque es cierto que casi nadie está pidiendo, ¿no? Bueno, hay organismos que pidieron más porcentaje y recibieron más porcentaje de lo que pidieron que nosotros. A ver, ¿cuál tenés ahí? Y la UTEC, por ejemplo, pidió un 70% y recibió un porcentaje, recibió sobre su presupuesto un 6% de incremento. Nosotros recibimos sobre nuestro presupuesto un 1,8%. Y no es que la UTEC no lo necesite, ¿no? Es decir, la UTEC recibe poco en relación a lo que necesita, pero en los porcentajes pidió más y recibió más. Claro, pero en el caso de la UTEC las becas creo que son absolutamente marginales, ¿no? O sea, la UTEC es un organismo, una universidad que está recién naciendo. Digo, para ponerme de abogado defensor de la UTEC, ¿no? Yo no la estoy atacando. La UTEC está pidiendo más, está pidiendo un refuerzo y yo espero que se lo den, porque lo necesita. Es por la UTEC es, digamos, podemos decir, la hija mimada del MPP, por un lado. Podemos decir que es una universidad que no tiene autonomía y que está recién naciendo y que si uno miraba los reclamos, eran reclamos, digamos, muy entendibles y que recibieron relativamente poco en función de lo que pedían, ¿no? Sí. Efectivamente, todo eso... casi todo eso... Para ponerlo en contexto, para ver cuánto pesa, digamos, en el presupuesto educativo general, la ANEP tiene un 3,2%, o sea, en total el presupuesto educativo es un 4,7% en 2024, la ANEP es un 3,2% de ese 4,7%,
presupuesto, la UDELAR un 0,8%, la UTEC es un 0,05% del presupuesto. Ya que estamos por ahí, es un presupuesto que según las estimaciones que ha hecho la propia Universidad de la República, ese 4,7 en 2029 bajaría al 4,2. Hay que hacer algunas notas al pie a propósito de eso, porque está lo salarial de por medio, pero la cuenta que ustedes sacan es que baja. Sí, nosotros realmente varias cosas, ¿no? Volviendo a la pregunta anterior, el 52% surge de ver necesidades urgentes, ¿no? Una, por supuesto, el ir reconstituyendo la cantidad de docentes y de funcionarios en relación a la cantidad de estudiantes. Porque la universidad ha tenido un crecimiento muy grande del número de estudiantes, realmente de porcentajes altos, y en los últimos 10 años tiene estancado el número de docentes y de funcionarios. Esa es una parte. Otra parte del reclamo, por supuesto, tiene que ver con las necesidades de nuevos edificios, que tiene que ver con la matrícula. Otra parte tiene que ver con las necesidades de becas, que tiene que ver no solo con el crecimiento de la matrícula, sino con la diversidad de la matrícula. Entra cada vez más gente de distintos sectores sociales y la cantidad de becas pedidas crece más rápidamente que la matrícula también. Otra parte tiene que ver con lo salarial. La universidad, de nuevo, tiene salarios que son los más bajos de toda la educación. Y bueno, también ahí hay no solo el reclamo gremial, sino la preocupación institucional de poder retener al personal que trabaja en la universidad, ¿verdad? De poder ofrecer condiciones similares. ¿No pasa también, te pregunto ahí, ¿no? Sí, claro. ¿No pasa también que ahí al tener, digamos, sueldos bajos, pero que son de baja carga horaria, sí, o sea, muchos docentes que van unas pocas horas, sí, digamos, semanales, nosotros, ¿no pasa que el promedio también te lo baja? No, nosotros tenemos en los sueldos de 40 horas, en promedio un 20% más bajo que otras instituciones de educación pública superior. Ahí estamos hablando en el sueldo de 40 horas. En los sueldos de 20 horas tenemos sueldos que son a veces un 50% más bajos que los de 20 horas de otras instituciones, o 20 o más por ciento bajos. Es difícil hacer el cálculo porque depende mucho de cuántas horas haces, ¿no? Pero sí. ¿tienen medido cuál es el salario promedio de un docente de la universidad? No tengo el salario promedio, pero te puedo decir que una cuarta parte de los docentes de la universidad ganan menos de 24.000 pesos en mano. En mano, ahí tenés. Eso va a contrasentido de lo que pasa en el promedio de la población, que a mayor cantidad de años de educación, mayor expectativa salarial. En el caso de la docencia parecería que no es así, porque un profesor universitario casi que por definición tendría que tener posgrado, y eso no necesariamente ocurre con los docentes de secundaria o de primaria, y vos decís que ganan más que los docentes. Sí, ganan más, efectivamente. Digo, y no es que estén ganando demasiado los docentes de las otras ramas. Sí, claro. Lo que ha pasado es que el salario docente universitario realmente se ha quedado muy postergado. Héctor, en la gestión anterior de Rodrigo Arim sobre todo delineó un plan de descentralización muy importante de la universidad, del cual la universidad se siente muy orgulloso, pero ese plan incluía un financiamiento, estaba presupuestado. No digo que sea el propio Arim el que está desfinanciando su plan, pero está pasando algo similar, es decir, hubo un proyecto de la Universidad de la República que puede quedar trunco por esta magra presupuestación que tienen. Sí, realmente es un tema muy importante que traes. La universidad viene ya hace muchos años y muchos rectorados llevando adelante un proyecto de descentralización. Realmente, bueno, hay raíces históricas anteriores, pero podemos decir que en el rectorado de Rodrigo Arocena, de Rodrigo Arocena, se sentaron las bases del proyecto que todavía se está llevando adelante. Es un proyecto que se pensó en etapas, se pensó con una cierta cadencia, un cierto ritmo. La verdad, por la vía de los hechos, lo que ha sido el crecimiento de matrícula ha sido mucho mayor que lo que se esperaba. También por la vía de los hechos, la expansión territorial ha sido más lenta de lo que se esperaba, ¿no? Igual ha sido muy rápida, pero hay zonas enteras del país donde la universidad todavía no llegó, si bien en sus planes originales estaba a llegar. El presupuesto fue fundamental para poder hacer ese plan, pero al mismo tiempo nunca llegó a acompañar el crecimiento que se dio. Es decir, el crecimiento fue más rápido que el crecimiento presupuestal. Y en este momento lo que está en el Parlamento, que estamos seguros que se tiene que revertir, es 0 peso para el interior. Yo en estos días he estado en distintas recorridas por los distintos centros universitarios y bueno, en todos lados hablamos de lo mismo, ¿no? La universidad tiene más de 25.000, cerca de 30.000 estudiantes en el interior. Eso es fantástico, es una cosa impensada años atrás,
pero al mismo tiempo tiene más de 130.000 en Montevideo. Es decir, que no es que la descentralización ya haya equilibrado el país. Ha sido un paso adelante, ha dado un montón de oportunidades, pero todavía es claro que hay un gran centralismo y es claro que necesitamos todavía mayor inversión para poder seguir realmente dando más oportunidades a nivel regional. Sí, para ese rubro en concreto, que era la expansión y desarrollo de la universidad en el territorio nacional, ustedes pedían 855 millones de pesos. Exacto. Le dieron Cero, pero ¿y esa contradicción puntualmente con Arim? ¿Cómo la charlan ustedes? No, con Arim tenemos excelente vínculo, ¿verdad? Como él como ex rector, entre medio también estuvo Mombrú como rector interino, pero hay muchos proyectos, material, información, que tenemos continuidad. Es decir, que no tenemos ningún problema de comunicación, es muy fluida, pero evidentemente en esos roles de ex rector y rector actual, luego, bueno, su otra tarea es distinta, ¿verdad? Ahí le toca una tarea en OPP como parte de un gobierno que, bueno, tiene el gobierno en sí, colectivamente, cierta pauta y cierto proyecto. Este dato de contexto, por si alguno se lo pierde, que capaz no lo explicitamos. Arim era el rector de la Universidad de la República, fue quien en definitiva lideró, no es el único que lo hace, pero fue quien lideró el proceso de armado del presupuesto que envía a la Universidad de la República junto con el presupuesto del Poder Ejecutivo, que es donde comparamos expectativa y realidad. En el medio quedó Álvaro Mombrú, decano de la Facultad de Química, que le tocó asumir a él como rector subrogante, utilicemos esa palabra ya que está tan de moda. Ahí la universidad tuvo que tomar una decisión, era o seguía Mombrú hasta 2026, que era cuando terminaba el periodo de Arim, o se llamaba elecciones para completar ese periodo, y ese fue la decisión que se terminó tomando y por la cual asumió Cancela, que tiene un primer mandato, llamémosle hasta octubre del año que viene. Después habrá que hacer elecciones nuevamente. Efectivamente. O sea que tal cual. El gran objetivo de esta gestión, de este periodo de gestión que va a ser relativamente breve, es discutir el presupuesto con el equipo económico que está Arim, el presupuesto que armó Arim. Sí, efectivamente en esta primera etapa, estos primeros meses de acá a fin de año, la tarea de rectorado sin duda es llevar adelante el pedido de la universidad, conversarlo por supuesto con el gobierno, pero también con todos los partidos políticos y también transmitirlo a la sociedad, ¿no? Porque de nuevo el plan de la universidad es mucho más que un dinero o que un presupuesto. Lo que la universidad elaboró y por supuesto fue con el liderazgo de Rodrigo Arim, fue un plan estratégico, ¿no? Una visión de futuro, fue una propuesta para la sociedad de decir, bueno, si queremos desarrollar el país, podemos ir por este camino, ¿sí? Bueno, eso es lo que está sobre la mesa y eso es lo que más nos interesa. Siempre se habla del relacionamiento también con los gobiernos, ¿no? Sí. ¿Tenían otra expectativa, teniendo en cuenta que ahora hay un gobierno del Frente Amplio, de la izquierda? ¿Tenían una expectativa distinta a la que tenían con el gobierno anterior? No, nosotros, siempre tenemos la mejor predisposición y la mejor expectativa con cada gobierno. Creemos que la universidad es eso, universidad de la República, y frente a cualquier gobierno siempre lo primero que la universidad hace es ponerse a disposición y colaborar, y eso lo estamos haciendo. Hemos tenido, además de todas las conversaciones parlamentarias, también hemos tenido múltiples reuniones con distintos ministros y ministras para buscar vías de colaboración que van más allá de lo que vaya a ser ahora la discusión parlamentaria y el presupuesto. Sabemos que hay un montón de iniciativas que están en los ministerios, hay un montón de iniciativas que están en la universidad y que para llevarlas adelante realmente necesitamos trabajar en conjunto. No es que llegó el Frente Amplio al poder y ustedes decían, bueno, ahora viene más plata. No se lo imaginaban ese escenario. Nosotros sabemos que el tema de presupuesto quinquenal es siempre un tema de discusión. Yo no digo, la universidad como institución no imagina, ¿verdad? Las personas, yo no dudo que dentro de la universidad haya personas que hayan imaginado una cosa u otra con un gobierno. La universidad realmente lo que hizo fue imaginar en otro sentido, ¿no? Imaginar un futuro y realizar un plan de cómo llegar a ese futuro. Pero son empáticos con el relato del gobierno de que se encontraron con un déficit mucho mayor del esperado y es por eso que se están resintiendo las partidas presupuestarias para muchos organismos. De nuevo, creo que la empatía es en las personas y la institución lo que tiene que hacer, digamos, no es empatizar. La institución lo que tiene que hacer es decir, si queremos esto, necesitamos esto. ¿Y a quién le toca decidir? Bueno, el gobierno hace una propuesta y el Parlamento tiene que decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué queremos? De repente, si al Parlamento esto no le interesa, no va a invertir, o de repente le interesa tener esto, pero no tiene el dinero para invertir, o tiene 8 propuestas para invertir y tiene que elegir alguna. Entonces, realmente ahí creemos que sí, hay un trabajo que yo no le envidio a las y los parlamentarios, que es
de todas las cosas que se pueden hacer, elegir las que les parecen más importantes, y del dinero que tienen, elegir en cuál invertir. Y si hacemos el ejemplo contrario, porque vos decías, nosotros lo que podemos hacer es presentar un proyecto, decirte, ustedes me dan esta plata y yo puedo hacer esto. Exacto. Hagamos el trabajo al revés. Con la plata que les dieron, ¿qué pueden hacer? Y bueno, el dinero que hoy está asignado es realmente escaso, no vamos a poder hacer casi nada. Para poner los ejemplos bien concretos, nos dieron 100 millones de pesos, no está dado todavía, no está votado y nos pueden sacar. Pero les van a dar seguramente más. Yo creo que sí, estamos convencidos. Hay declaraciones de legisladores, diputados que han dicho que ya están aseguradas algunas partidas extras. Exacto, pero bueno, todavía no sabemos de qué montos, así que no puedo hablar, digamos, de lo que todavía no conozco. Y el domingo pasado cambió el escenario también de la discusión presupuestal, podemos hablar de eso más adelante. Sí. Bueno, evidentemente surgen siempre otras posibilidades y demandas y otras urgencias también, ¿no? Una última, te metamos en eso porque además hay que hacer una pausa. Pará, pero iba por un ejemplo. Bueno, no, un ejemplo específico es el Hospital de Clínicas, ¿no? Sí. Nosotros pedimos hacia el final del quinquenio, en el entorno de los 1.000 millones, eso tiene una componente que son 600 millones de pesos por año para refuncionalizar el hospital, de eso nos dieron 100, que es la sexta parte. Eso implicaría, en vez de terminar el nuevo hospital para 2030, terminarlo para 2050. Eso es un ejemplo. Vamos a seguir mejorando el hospital, pero en vez de hacerlo en 4 años, lo hacemos en 24 años. En vez de llegar para el aniversario de la Copa del Mundo del 30, llegaríamos para la del Maracaná. No lo vas a poder ver en el techo, no vas a poder ver en el techo de Clínicas. Y completamente. Una última y tenemos que hacer una pausa. Dale. Conceptualmente, ¿qué le responden a un argumento que te podrían elaborar desde el gobierno, que te podrían decir... Mirá, lo que pasa es que tenemos poca plata y tenemos una prioridad que es la pobreza infantil y la situación de los niños. Entonces yo la poca plata que tengo la tengo que poner en la pobreza infantil, la tengo que poner en la primera infancia, la tengo que poner en educación primaria y educación secundaria. Y si no construyo eso, después de la universidad no va a ir nadie, porque si los chiquilines que tenemos 30% que están en pobreza, las chances de que terminen primaria y después secundaria son muy ínfimas, entonces futuros universitarios capaz que no tenemos. ¿Qué le responderías a ese argumento? Sí, no es una respuesta, la universidad está para colaborar también en esas urgencias. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el problema de la pobreza infantil es especialmente crudo en el interior del país, especialmente crudo en los departamentos del norte. Parte de las cosas que pasan allí es, por ejemplo, es que no hay suficientes profesionales formados que puedan atender las necesidades psicológicas, pedagógicas, médicas, ¿verdad? Hay muy pocos especialistas médicos, y una parte, pero no pequeña, de lo que la universidad propone es justamente reforzar esas profesiones y poder dictarlas en el norte del país, donde si uno no las dicta allí, luego la gente, si viene a Montevideo a formarse, no vuelve. Así que creemos que incluso para los planes del gobierno necesitan los profesionales que la universidad quiere formar en territorio. Vos decís que le contestarías en todo caso, no podemos combatir la pobreza infantil sin profesionales formados. Es que no podemos. Todos estos planes que el gobierno quiere llevar adelante necesita gente, necesita cuadros, y los necesita, entre otros, pero muy particularmente en el interior. Tampoco sin vivienda, tampoco sin carreteras que permitan hacer la producción, tampoco sin... Ahí todos arranca los la incisos. Entonces, después de la tanda, no sé, Nico, si querés tener una... No, ¿sí? como también para tirarlo arriba de la mesa, el que la universidad no tenga presupuesto es un problema de desarrollo. Sí, ahora, tener infancias pobres también es un problema de desarrollo. El combatir el crimen organizado, la seguridad también de cierta forma es un problema de desarrollo. También ahí la universidad aporta. En estos días me estaban informando los compañeros que están en las mesas académicas de los problemas de seguridad, los aportes que están haciendo, los temas que están levantando, las necesidades que hay en combate al crimen organizado, al ciberdelito. En todos esos lados la universidad también aporta, y parte de lo que pedimos justamente es para reforzar esos equipos, para sostener la investigación y para sostener la capacidad de aportar. Es decir, que creemos que son aportes y necesidades reales. Bien, hacemos una tanda y ya estamos hablando con el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela. Seguimos conversando con Héctor Cancela, con el rector de la Universidad de la República. Estamos hablando de los reclamos presupuestales que está haciendo la universidad, y el que no llora no mama. Y hay instituciones y corporaciones que tienen más poder de no sé si coerción es la palabra, pero sí de protesta que otras. La Universidad de la República históricamente ha sido una institución que a través de la FEU, pero también sus otros gremios, se hace sentir en cada discusión presupuestal. Sin embargo, y es mi impresión,
En este caso, puntualmente, la Federación de Estudiantes no la veo tan movilizada como en otros presupuestos. No sé si tenés una respuesta a esta impresión. No, yo digo, lo que yo veo y creo es que hay un trabajo bastante conjunto en la intergremial, ¿verdad? Que la FEU junto con THC, los funcionarios del Clínicas, con AFUR, los otros funcionarios de la universidad, con ABUR, los docentes, están llevando adelante una campaña relativamente coordinada. Bueno, por supuesto, son actividades gremiales, ¿verdad? Eso nosotros desde el rectorado no tenemos ninguna injerencia. Sí entendemos que hay realmente una preocupación grande, eso sí lo vemos, digamos, siempre que tenemos las reuniones de coordinación, las reuniones del CDC, vemos que tanto las y los trabajadores como los estudiantes realmente están muy desconformes con este presupuesto y bueno, está un poco de la mano de ellos el expresarlo, ¿no? Ahora, en un rato tengo hoy por ahí la invitación en Facultad de Ingeniería, hay un acto organizado por la Intergremial de Facultad de Ingeniería con un toque y bueno, veremos ahí, mediríamos el pulso de cuánta gente se está movilizando. Héctor, una acción de manifestación por el 18 de julio. ¿Vos querés que vayan a la puerta de Torre Ejecutiva? A quemar la llanta. ¿Vos querés quemar la llanta? A Colonia, al bueno, menos, o sea, yo no puedo pedirles que quemen las llantas, pero bueno. Pero puede ser una sensación térmica esa de que haya menos movilización que en otros presupuestos. Es difícil de comparar, digamos, estamos todavía en una etapa relativamente inicial, si bien bueno, ya tiene un avance en diputados importante. Sabemos que hay un tema más de modalidades y de formas de movilización que ha cambiado mucho en la sociedad. Eso me parece que es objetivo. Ahí, más Instagram. Sin duda. Ahí parte de la estrategia, por lo menos en el periodo pasado, el presupuesto y creo que las rendiciones de cuentas fueron con aumento cero para la Universidad de la República. Después, en la discusión parlamentaria, o sea, en la instancia que estamos ahora, se obtuvieron algunos recursos. Exacto. Y lo que se logró fue una especie de una negociación entre la universidad y las cámaras respectivas de, bueno, a ver, busquemos qué programa es interesante financiar, al sistema político le sirva financiarlo y se logran los fondos para esos recursos. Vos llegaste a mencionar algo de eso respecto a la presencia de la universidad o de los fondos para la universidad en el interior del país. Absolutamente, sí. Nosotros, de alguna forma, por supuesto, defendemos el presupuesto en su globalidad, pero al mismo tiempo también la universidad viene haciendo un análisis y luego de la propuesta del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, tuvimos varias instancias de nuestra comisión ad hoc presupuestal del Consejo Directivo Central y bueno, de alguna forma se marcaron algunos rubros en los cuales veíamos o un incremento cero o muy insuficiente y que se priorizaron en el mensaje y en la conversación, ¿verdad? El mensaje hacia el público, que es importante, y en la conversación con las y los parlamentarios, incluso en la comparecencia que hicimos, ¿verdad? Que estuvimos 7 horas en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, contando sobre el plan de la universidad, el presupuesto asociado y las prioridades. Dos preguntas sobre eso. ¿Qué cartas de negociación tiene la UDELAR ahí, más allá de la presencia en el interior del país, por obvias razones? Los diputados eventualmente, algunos estarán particularmente interesados. Si hay algo más de ese tipo con lo que se pueda negociar. Lo otro, ya más filosófico, ¿no es una forma del sistema político de perforar la autonomía universitaria? Porque es como te doy la tarjeta, la prestación social, pero te digo en qué gastarla también, ¿no? Bueno, sobre lo primero, digamos, estrictamente la universidad, creemos que su fuerza de negociación es la fuerza de la opinión pública, ¿no? Creemos que lo que hace que el sistema político preste atención a la universidad, entre otras cosas, pero fundamentalmente es el hecho de que la universidad está dando respuesta a necesidades del país, que el crecimiento de matrícula es real. La inserción en el interior es real, pero el crecimiento en Montevideo también, la creación de nuevas carreras, el hecho de que hay cada vez más egresadas y egresados. Creemos que la gente valora todo esto, lo ve como algo positivo. Tenemos 54% de los estudiantes universitarios son primera generación universitaria en su familia, 67% de los estudiantes del interior son primera generación en su familia. Y bueno, pensamos que justamente la sociedad en su conjunto ve que la universidad dejó un poco de esa visión de universidad de élite o para los barrios del sur de Avenida Italia, y hay una inserción y una posibilidad real para la gente de los distintos sectores sociales de acceder a la universidad. Para el interior tienen medido ese impacto. He leído, por ejemplo,
que la presencia de la Universidad de la República en el interior ha mejorado los egresos en educación media y media superior de chiquilines que, bueno, la hipótesis es, empiezan a egresar porque tienen una expectativa de una continuidad que no tenían antes. Absolutamente. Hay estudios de ese estilo que muestran cómo mejora el egreso. Tenemos incluso ahora, en estos días, estudios hechos en 4 liceos, 2 de Montevideo, 1 de Paysandú, 1 de Tacuarembó, que se hizo un programa integral de apoyo al ingreso, permanencia y egreso en la universidad. Y este programa acompañó a las y los estudiantes de liceo, de bachillerato, con presencia de tutores, con presencia de pares, con presencia de profesores de apoyo durante el año, dándoles, por un lado, ese apoyo, ¿verdad?, para sus estudios, pero también dándoles la perspectiva y la información de lo que podía ser entrar a la universidad, ¿verdad?, en liceos y en lugares donde de repente no lo tenían tan a mano, y mejoró el egreso en esos bachilleratos respecto a su egreso anterior, de años anteriores, en el entorno del 10%. A nivel nacional ha habido mejoras en el egreso, pero mucho menos significativas que esto, y mejoró también de los que egresaron el porcentaje de los que se anotaron en la universidad. Así que realmente creemos que ese contacto de la universidad en territorio, esa presencia que le muestra a las nuevas generaciones que es un camino posible la educación superior, es algo que efectivamente los motiva. Hay otro tipo de estudios también, yo ese no lo tengo a mano, pero lo ha mencionado el intendente de Paysandú, lo que mueve también la economía local. Estamos hablando de decenas de millones de dólares por año que se vuelcan en una ciudad como Paysandú, como Salto, por la presencia de 6.000, 7.000 estudiantes universitarios en esa ciudad, ¿no? Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy grande de la población y donde antes una gran cantidad de esos jóvenes se iban o no llegaban en caso que vinieran de otros La lados. cantidad de boliche por habitante, por ejemplo. Por ejemplo, por supuesto. Sí. ¿Cuál fue el que cerró hace poco? ¿No cerró uno? ¿Boliche? El que estaba siempre, el al lado de arquitectura. El Farolito. Farolito. Farolito cerró, ¿no? Sí, No pero puedo creer. duro momento. Avión, o sea, Duro momento para lo del AR. La verdad que sí. Un emblema. Antes de que nos quedemos sin tiempo, porque venimos hablando de la falta de recursos que tiene la universidad, ¿no? Y vamos a una discusión vieja como el agujero del mate y que tiene mucho de filosófico. Si vos vas a una facultad, vamos a ponerlos en ejemplos concretos, ¿no? Sí. Cualquier parecido con experiencias vividas, coincidencia. Si vos, por ejemplo, vas a Facultad de Medicina, Sí. te vas a encontrar que tenés, por ejemplo, edificios que están en mal estado, docentes que ganan poca plata, profesionales que dicen, bueno, ¿para qué vengo a enseñar acá si yo en el sector privado ganaría mucho más? Es un esfuerzo. Y tenés estudiantes de muy diversas situaciones, ¿no? Exacto. Vas a encontrar uno que es un estudiante joven, que es la primera vez que va a la universidad, sus padres son trabajadores, él es la primera vez que va a la Universidad de la República, no viene en ómnibus, tiene pocos recursos, hace lo que puede para seguir estudiando. Después te vas a encontrar otro que está trabajando en el momento y que no sabe si puede seguir la carrera porque es un costo económico. Después tenés una persona que es millonaria, que sus padres son millonarios, viene en auto propio, tiene 18 años y ya tiene un auto. Te vas a encontrar otro que su padre era médico, su abuelo era médico y su bisabuelo también, viene una larga estirpe de médicos y todo un acumulado generacional importante. Y todos pagan lo mismo, estando ahí, ¿no? Que es nada. Es cero. ¿Tiene sentido ese sistema para la universidad en el cual vos tengas a un estudiante que no tiene un mango y otro que es millonario y los dos paguen lo mismo que es nada? Sí. ¿Cuál es el sentido de ese a la hora de financiar la universidad? Bueno, yo creo, es un tema bien interesante, es bien filosófico, ¿no? Lo mismo nos pasa con las calles, ¿no? Ponemos un peaje en cada esquina y no le preguntamos a la persona si está con un cachilo o si está con un Fórmula 1. Pasa que ahí todos pagan impuestos para que eso se haga, ¿no? Es Y obligatorio pagar. yo pago, no tengo auto y pago impuestos también para que eso se haga. Exacto. Entonces, bueno, Pero por eso es una política pública. Nadie puede decir esto para mí es gratis porque todos pagan impuestos para eso. Y bueno, ¿no? Y la universidad también, el que va a la universidad también paga impuestos, está pagando IVA. Todos los que están yendo están pagando también. Si viven acá por el hecho de vivir en esta sociedad, uno ya paga algún tipo de impuesto. Bueno, todos contribuimos con Sí. nuestros impuestos y hay políticas públicas que me parece que tienen que ser generales, tienen que ser igualitarias. Por supuesto, ¿no? La salud, no sé, uno tiene que tener un acceso a la salud. El que tiene recursos y quiere pagarse, no sé, irse a Estados Unidos, lo hace aparte, digamos. Pero tiene que haber infraestructura y servicios que sean un común denominador para todas y todos los uruguayos. Y tiene que haber un sistema impositivo que sea igualitario y que tenga en cuenta la capacidad de contribución de la gente y que soporte ese sistema. Y por supuesto, en el sistema impositivo es donde quienes tienen más pueden aportar más. Claro, pero ahí te metiste en un tema muy interesante que es, Por supuesto. en realidad pagan todos, pero puede darse la situación que una persona Sí. trabajadora
con sus impuestos esté pagando de la carrera a una persona millonaria que no está pagando absolutamente nada. Bueno, la persona millonaria, justamente, si el sistema impositivo es justo, va a estar pagándole la seguridad social a ese trabajador cuando se retire. Evidentemente no podemos hacer la cuenta por separado, ¿no? Cada una y cada uno de nosotros efectivamente va a estar recibiendo un montón de servicios y cada uno y cada uno de nosotros tiene que estar aportando para un bienestar colectivo. Pero si seguimos con la lógica de que pague más el que tiene más, Sí. ¿por qué estaría mal a los que son estudiantes de la Universidad de la República decir, bueno, si tu nivel económico es determinado, que sea un nivel importantísimo, a partir de ahí te vamos a pedir una colaboración mínima? Ni siquiera es que te pedimos esta colaboración. Sí, ¿Por qué eso estaría mal? No, yo creo que hay un tema simplemente realmente conceptual de derechos. A eso es a lo que voy. Yo creo que la educación es un derecho, la salud es un derecho, la circulación es un derecho y creo que el Estado tiene que garantizar un conjunto de derechos básicos, ¿no? Después, evidentemente, si yo quiero además tener una campera de un color o de otro, está bien, de repente me la compro. Pero creo que la educación no es una mercancía, no tiene que ser algo, digamos, que se compre o se venda. Y lo que decía, me parece que las contribuciones pueden ir por otro lado. Es siempre muy difícil, además, de medir eso. Uno puede decir, no, la familia es millonaria. Un joven a los 18 años es difícil que sea millonario. Entonces, bueno, ese joven se lleva bien o mal con su familia. ¿Su familia le va a querer pagar o no quiere hacer una carrera que el padre no quiere? ¿Tiene que hacer la carrera que el padre le pague porque el padre es millonario? Entramos en debates profundos, ¿no? El nene quiere hacer arquitectura y yo quiero que sea abogado. Claro. ¿Y qué pasa si te lo llevo? ¿Qué pasa si no te lo llevo al principio y te lo llevo al final? Sí. El que egresó. Sí. Hoy en día tenés el Fondo de Solidaridad. El que egresó que contribuye, que es un monto que no es nada menor y que tiene un diseño que es discutible. Que muchos universitarios te dirían, y mira, en realidad la universidad no es gratuita, porque vos si egresás, tenés un fondo de solidaridad para pagar, entonces se da la situación en la cual si vos egresás pagás, pero si hiciste una carrera y, digamos, gastaste los mismos recursos que egresó, pero no terminaste la última materia, te salió gratis. Sí, digo, evidentemente hay un tema de diseño del Fondo de Solidaridad. Eso no lo voy a discutir porque efectivamente creo que es un mecanismo que se encontró en su momento para financiar las becas, que es importante, pero que tiene problemas de diseño. Claro, pero lo que digo es si es aceptable el Fondo de Solidaridad. Y nadie está poniendo el grito en el cielo diciendo, uy, esto recorta derechos, etcétera. ¿Por qué no hacer un sistema similar, pero para financiar toda la Universidad de la República, no solamente las becas? Sí. Para financiar con algo parecido al Fondo de Solidaridad del conjunto de la universidad, evidentemente habría que pedirle a cada egresado un porcentaje mucho más grande. $1.000 por año. Claro, me parece que ahí la contribución que le estaríamos pidiendo sería mucho mayor. Incluso en esta perspectiva, ¿no?, de crecimiento de matrícula. Evidentemente le estaríamos pidiendo a los egresados de hace años, que eran muchos menos, que estuvieran financiando un ingreso que es el doble, el triple de lo que fue, digamos, cuando ellos estuvieron 20 años atrás. Y ahí una última cortita. Dale. Y ahí, excelente. ¿Cómo ves el hecho de que te puede pasar en la universidad? Porque cuando vos amplías muchísimo el derecho, también te puede pasar, por ejemplo, que haya una persona que, no sé, está 20 años y recorrió 5 carreras distintas, no las terminó, y en definitiva es un gasto para la Universidad de la República formar a esa persona. Desde un punto de vista utilitarista, podrías decir, mirá, estamos gastando recursos en alguien y podríamos habérselo dado a otras personas que capaz que por ahí lo necesitaban más. Como vos que no terminaste medicina. Yo soy una persona de doble carrera. Hice comunicación y después hice medicina y no la terminé. Ahí tenés un ejemplo que soy yo. Sí, capaz que podría haber puesto un manguito, Pensé que me estabas reprochando no terminar humanidades y me di cuenta que estabas hablando de vos mismo no terminando medicina. El sapo es el único prolijo acá de nosotros con la UDELAR. Bueno, nosotros vemos que lo que es la formación contribuye a las personas y a la sociedad en su conjunto. Hace poco hubo un estudio que miró personas no necesariamente egresados, simplemente cuántos años de estudio tenían a nivel universitario, y cada año adicional de estudios la persona mejora su empleo, mejora su contribución, mejora su empleabilidad. En definitiva, creemos que aunque la gente no termine una carrera, igual tiene una formación que le va a permitir desempeñarse mejor, saber más, entender más y aportar más a la sociedad. Es decir, que creemos que cada año que alguien pasa en una institución educativa, en la universidad en particular, realmente es ganado para el país, más allá que tenga o no ese título al final. Ese que se anotó en psicología y estuvo un par de años y se fue, capaz haberse anotado en psicología salvó su vida, por ejemplo. Sí. O lo volvió mejor persona. O iluminó a uno que estaba al lado. O iluminó a uno que está al lado. Absolutamente. Héctor, para terminar, es una duda. Hay algunas
se incuban algunos proyectos que salen de la universidad y después terminan siendo empresas, ¿no? Sí. ¿Se paga derechos de formativas o algo parecido? Bueno, ¿Como en el fútbol? La universidad tiene toda una ordenanza de propiedad intelectual y eso, por supuesto, se discute caso a caso, pero efectivamente, si de investigación hecha en la universidad luego surge una idea, una empresa, parte de esos fondos pueden volver a la universidad. Sí, sin duda. ¿y está cuantificado cuánto le ingresa en ese sentido o no? Es todavía pequeño, digamos. En Uruguay todavía, yo creo que lamentablemente todavía la transferencia del conocimiento hacia la industria es bastante incipiente, pero sin duda que es algo que es interesante también. Ya que fuimos para ese lado, el tema de la innovación, este proyecto de presupuesto tiene algunos cambios en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. La intención, por lo menos manifiesta del gobierno, es fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Sí. Ahí, de todas formas, la Universidad de la República tiene alguna preocupación porque entienden que quedan relegadas con los cambios que se hacen al CONICIT, el Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología. ¿Podemos explicar un poco cuál es el cambio y qué es lo que le preocupa a la Universidad de la República? Sí, la universidad está preocupada por ciertos cambios de gobernanza del sistema de ciencia y tecnología, no solo porque la universidad pase a no tener representación, sino de una forma más general. El sistema actual, que no es perfecto, pero bueno, tiene ciertas características, separa lo que es el diseño de la política de ciencia y tecnología, que lo haría el Poder Ejecutivo, la ejecución, que le haría la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y un rol de contralor, digamos, no es necesariamente de supervisión, pero de alguna forma un actor que es el CONICIT, este consejo, donde están los empresarios, donde están los trabajadores, donde están las universidades públicas y privadas, donde está el Congreso de Intendentes. El CONICIT, en el diseño actual, asesora y responde tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo. Entonces, en el diseño actual, el Ejecutivo piensa la política, la puede implementar, pero hay este CONICIT que puede hacer observaciones, puede hacer comentarios, puede ayudar a mejorar esa política, o puede incluso controlar si efectivamente la forma en que la ANI está ejecutando la política va de acuerdo a lo pedido, a lo planificado o a la visión de desarrollo del país. En este proyecto de presupuesto quinquenal se agrega un tema que no es estrictamente de presupuesto, que es rediseñar ese sistema de ciencia y tecnología. Pasa a estar concentrado exclusivamente en el Poder Ejecutivo, desaparece el rol del Poder Legislativo, desaparece el rol del Congreso de Intendentes, de las intendencias departamentales, es decir, que queda en el gobierno, desaparece el papel del Ministerio de Educación y Cultura, se crea un ámbito, efectivamente, donde también participa el CONICIT, que es asesor directo de presidencia, y otro ámbito paralelo que también hace una ejecución y no conectan entre sí. Hay dos consejos asesores, el CONICIT como tal y uno que se llama CACH, Consejo Consultivo Honorario. Entonces hay un montón de problemas de diseño, hay cosas que están duplicadas, hay cosas que desaparecen. En este CONICIT las personas pasan a ser 12 personas a título individual, dejan de representar a los empresarios, a los trabajadores, a las fuerzas vivas. Entonces entendemos que el nuevo diseño, que se habrá creado con la mejor intención, pero deja de lado un balance de alguna forma de visiones. En ciencia y tecnología es muy importante que haya un desarrollo de mediano y largo plazo. Uno no puede estar cambiando la política de ciencia y tecnología cada año. Es muy importante también que haya visiones externas, ¿verdad? Es decir, que no sea que el propio Poder Ejecutivo, y ni siquiera todo el Poder Ejecutivo, sino una parte, está muy concentrado en el MEF, en el MIEM, digamos, en los ministerios más productivos, vinculados al sector productivo, que haya algún otro actor que por lo menos enriquezca el sistema y que no quede con una visión puramente utilitarista. Por supuesto que es importante que la ciencia y la tecnología estén conectadas con la innovación y esto que hablamos, ¿no? Todavía esa transferencia es pequeña, pero no puede ser que esa visión prime exclusivamente y además eso, ¿no? Que desaparezcan un montón de voces. Estamos peleando por la voz de las privadas, incluso en esto. Bien, excelente. Héctor Cancela, rector de la Universidad de la República, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos la tanda y venimos atenti, porque se viene gente de la casa que tiene disco nuevo. Saquen las escopetas. Saquen las escopetas porque hay temporada de pato. Ya venimos.